Espero que todos estén muy bien, que estén deseando que alguien les explique la palabra del Señor, algunos temas muy interesantes como este que traigo en este momento, que se llama Libertad en Cristo. Y me motivé a hacer este tema por todo lo que está aconteciendo. Ahora América está de fiesta. En diferentes países se celebra la libertad, la independencia. En el caso de Costa Rica estamos celebrando la independencia de España, y así varios países también celebran la independencia de España y otros países de otro imperio. Quiero predicarte un poquito sobre lo que dice la palabra de Dios. Un día Dios trajo libertad a un pueblo, al pueblo de Israel. Te voy a contar un poquito de historia. Recuerda, Biblia en mano, para que compruebes lo que se te está predicando. Predicación es explicar, es exponer, es enseñar. Por eso decimos predicando. Pero qué bueno es que usted siempre vaya a la palabra del Señor para que nadie lo engañe, sino lo que a usted se le dice comprobado con la palabra del Señor. Vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo significa salida. El libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, porque Moisés era casado, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se apagaba. Verso 4. Viendo Dios que Moisés se acercaba para ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Dios llama a Moisés con una difícil misión, para una difícil misión: libertar al pueblo de Israel. Qué difícil. Yo creo que si Moisés hubiera sabido para qué lo estaba llamando Dios a ese monte, seguro que no se hubiera acercado. Porque cada misión que Dios nos da muchas veces no es una misión fácil, sino es una misión muy difícil. Pero Moisés dijo: heme aquí. Y cuando nosotros le decimos a Dios: heme aquí, Dios se lo toma muy en serio. Entonces Dios lo llama para libertar al pueblo de Israel. Para ello, para ser libres, el pueblo de Israel tiene que pasar un desierto. Muchas veces nosotros tenemos que pasar desiertos en este mundo. ¿Qué es un desierto? ¿Qué hay en un desierto? Hay esterilidad, hay sequedad, hay soledad, hay vacío. Y muchas personas hemos pasado estos desiertos para llegar a encontrar la libertad en Cristo. El libro de Éxodo, capítulo 3, 7 al 8 dice: dijo Dios a Moisés, porque Dios es el que nos habla: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Déjame decirte que Dios ha conocido tus angustias, aunque no lo sientas, aunque no creas que Él está allí, pero Él ha conocido tus angustias, Él te ha mirado y Él sí está allí. Dice: pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios siempre extiende su mano para libertarnos, para trasladarnos de un lugar a otro, donde estamos oprimidos, donde tenemos opresores de temor, de miedos, de angustia, de soledad, de falta de perdón, de rechazo, de agresiones. Dios siempre quiere trasladarnos de ese lugar y darnos libertad a una tierra buena, a un lugar bueno, ancho, a una tierra, dice, que fluye leche y miel. Yo te aconsejo, cuando tengas tiempo, de sentarte a leer toda esta historia en el libro de Éxodo. Vas a aprender mucho. Y yo lo que deseo es explicarte en este momento es que Dios siempre ha querido darnos libertad. Desde el principio de la creación, le da un lugar hermoso a Adán y a Eva, un lugar lleno de riquezas, y ellos no le agradecen y prefieren esclavizarse al enemigo, al pecado.
a la rebelión. También Dios desea libertar al pueblo de Israel, como ya lo estamos leyendo, de la esclavitud de Faraón. Los liberta, sí, los saca de Egipto, pero ellos innumerables veces desobedecieron al Dios Todopoderoso y se esclavizan del pecado. El pecado nos hace esclavos del enemigo. Cuando hay vicios, cuando hay adulterios, cuando hay fornicación, cuando hay deseos de la carne. Pero Cristo nació y resucitó para libertarnos de ese enemigo y perdonar nuestros pecados. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31, 34 y 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos entonces le hacen una pregunta al Señor porque no están entendiendo cómo será que van a ser libres. Y Jesús les responde en el verso 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El mundo o América puede estar celebrando una independencia. Y podemos ir a tocar los tambores, a tocar la lira, a marchar, a regocijarnos, a hacer fiesta. Pero en nuestro interior, ¿seremos verdaderamente libres? En todo nuestro ser tendremos la libertad que Cristo nos ofrece. Colosenses capítulo 1, 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre. ¿A quién? Al Padre, que nos hizo idóneos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Padre dice, nos ha hecho partícipes de esta herencia, con todos los santos, con todos los hijos de Dios, porque santos son los que nos apartamos para nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dado libertad de las tinieblas, del enemigo, del pecado. Nos trasladó de esas tinieblas al reino de Jesucristo. Y nos dio perdón de pecados. Pero al recibir la libertad en Cristo es una decisión. Usted y yo decidimos recibir esa libertad. Mira los requisitos que Jesús nos da. Porque Él no engaña a nadie. Él pone requisitos y los escribió muy claros en la palabra. Permanecer en su palabra, según leímos anteriormente. Si permanecéis en mi palabra. Arrepentirnos de nuestros pecados, según Hechos 2:38. Arrepentidos, dice Hechos 2:38. Permanecer en su palabra, arrepentirnos de nuestros pecados, ser obedientes a su palabra, alabarlo, adorarlo, estar en Cristo. Se cumple en nosotros lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro requisito, no andar conforme a los deseos de esta carne, porque los deseos de esta carne quieren solo el mundo. Y el Dios es enemigo del mundo, sino conforme al Espíritu. Esto no es difícil cuando estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y estar en Cristo es que la vida de Cristo venga a nosotros, ser discípulos de Cristo a través de su palabra. Como repito, Costa Rica y otros países celebran estas fechas. La libertad que obtuvieron de España a otros imperios. Qué bueno celebrar, qué lindo, claro, es toda una fiesta. Pero también sería bueno celebrar la libertad que el Padre nos da a través de Cristo. Cuando nos congregamos en la iglesia, lo adoramos, lo alabamos, aprendemos de su palabra, aprendemos a ser obedientes a su palabra. ¿Sabes cómo lo puedes lograr? Busca un discipulador, busca a alguien que te enseñe la palabra, que te explique la Biblia.
Y cuando nos congregamos realizamos verdaderamente esa fiesta, agradeciendo a nuestro Señor por la libertad que tenemos en Él. Padre, ayúdanos. De verdad, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a tener esa libertad en Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Queremos permanecer en tu palabra. Ayúdanos a adorarte, a exaltarte, a alabarte como tú lo deseas, porque la palabra dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y cuando tú, Padre, haces esto, entonces nosotros verdaderamente estaremos celebrando la libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Shalom, que significa la paz de Dios en cada uno de ustedes. Amén